No me interesa. O no me interesa porque hoy estoy atrasado hoy. Estoy atrasadito. Mira, ¿No quiere trabajar? Y ya empezó ya. Tú estás atrasado. Dispénseme, pero estoy un poco atrasado hoy. Ay, Dios mío. Pero ¿Qué es que cosa está más grande adelantado. esta? Ya se le adelantó. Bueno, hable un poquito usted, porque mire, empecé a grabar ya y todavía no estoy preparado. Mira para eso. Hable usted un ratico a ver qué diga. Déjame ponerme aquí. 5, 5, 9, no, 9, 8, 0. Ok, vamos. Entonces, vamos a venir aquí. Estamos atrasaditos. Usted está atrasado. Pero buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todos estamos bien? Ok, ya empecé a grabar ya, por gusto. Ok, vamos a ver entonces aquí. ¿Dónde es? Aquí. Ya. Ya venimos aquí. Ya se está conectando, ¿no? Ok. Sí. Ya se está conectando. ¿Y ahora ya no se ha descompuesto? No. Qué Ok. raro ahora que lo tiene. Ahora que usted traía su aparato y todo. Vamos a ver. ¿Y por qué no quiere hacer esto ahora? No me diga eso. ¿Dónde se conecta este? Porque acá lo seguido de eso y sí, mire aquí está. Tenemos como el teléfono. Ah, bueno. Yo no se usa mucho en la noche normalmente. Pero no nublado con estos. Ahí nada más. Vamos, entonces venimos para donde. Ay. Venimos para este mismo. ¿Y por qué no se quiere hacer así? Pero vamos a empezar ya. Está en crónico aquí, ¿no? Sí, ¿Sí? pero ese es 14. Ok, 23. Sí, este es 23. Ya vamos a empezar. Buenos días. ¿Estamos bien? Buenos días. ¿No lo puede hacer en 3 como lo va a hacer todo el tiempo? Ah, ¿lo quiere que lo haga en 3? No, pues usted es el que le gusta en 3. Bueno, lo hago en 3. Ok. ¿Dónde está? No sé. Aquí. Ok, en 3. Como dijo ella. 3. Ok. Bueno, ustedes saben bien que la semana pasada estábamos estudiamos diferentes capítulos, ¿no? Sí. Y en uno de los capítulos que estudiamos la semana pasada, ustedes se recuerdan lo que hizo David, que David hizo un censo Sí. y no le había pedido autorización a Dios ni nada. Y entonces usted sabe que Dios lo castigó por eso. Ahí. Pero ahora vamos a ver aquí que él va a comenzar otro censo otra vez. Entonces vamos a ver si Dios lo castiga. ¿Ok? Por eso. Como nos Vamos, castiga a nosotros también. vamos a ver. Pero yo creo que no lo va a castigar porque eso. Ok, cuando David, 23, cuando David ya era viejo y tenía muchos años, declaró a su hijo Salomón, rey de Israel. Además, junto a todos los jefes de Israel,
y a los sacerdotes y levitas, contados a los levitas, contando a los levitas mayores de 30 años, y el número total de ellos era contado uno por uno, resultó ser 38,000. De estos 24,000 deberían dirigir la obra de la casa del Señor, y 6,000 fugirían como gobernadores jueces. 4,000 serían porteros, y los 4,000 restantes se dedicarían a alabar al Señor con los instrumentos que David había hecho para atributarle la alabanza. Fíjate lo que sucedió aquí. Entonces aquí él ya estaba viejo, ya no, Sí. y casi que pone a su hijo como rey. Y entonces, ¿qué él hizo? Él cogió, entonces agrupó a quienes, a los levitas. Sí. Porque él supo de que los levitas eran los que estaban encargados en las cosas del Señor. Sí. Y recuérdense lo que sucedió anteriormente, de que cuando estaban llevando el arca, hubieron personas que no eran levitas y la estaban llevando arriba un carretón, y eso no era apropiado para llevarla. Sí. Entonces ya le está utilizando ya las personas que son adecuadas para eso. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces está llevándolo a los levitas. Entonces fíjate lo que hizo. Cogió, resultó que él hizo el censo, ¿no? ¿Y para qué hizo el censo? El censo lo hizo ¿para qué? Para que esa gente estuvieran a cargo de las cosas de Dios. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Ok, entonces fíjate lo que hizo. Resultó ser de 38,000, de estos 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. 24,000 eran 38,000, ¿no? Pero 24,000 fueron para la obra de la casa del Señor, ¿no? Y entonces 6,000 fugieron como gobernadores, ¿ok? Y entonces aquí 4,000 serían porteros, y los 4,000 restantes se dedicarían a alabar, a la alabanza, a las canciones, que se yo sé cuándo, ¿no? Al Señor, con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanzas. Hermano, padre tanto. Los instrumentos, ahí sí tocaban instrumentos. Se tocaban instrumentos, sí, en ese tiempo se tocaban ¿Y instrumentos. por qué ahorita no admiten a Verdaderamente yo no quiero entrar en ese tipo de conversación ahorita, porque verdaderamente, no Sí, sé, ellos lo usaban porque pero en ese tiempo se usaban los instrumentos. En las iglesias ahora aquí de Cristo no se usan los instrumentos, ¿te me entiendes? Sí. Se dice que se canta con la boca, ¿te me entiendes? Pero ahí, Pero a lo mejor, hermano, pero a lo mejor también, ahorita digo a lo mejor eso se usa, pero digo, a lo mejor está bien porque si usted pone el instrumento, usted oye más el instrumento que ni lo que dice el himno. eso sí, Y eso de sí, eso se trata, él quiere que le canten a él. No pero... que estemos acá nosotros baile. Pero lo que sucede, en ese tiempo se utilizaba instrumentos, Ajá. pero le estaban cantando al Señor. Sí, Y le no, estaban yo poniendo... Es que ahora es muy diferente a lo antiguamente. Ujú. Sí. Ahora es entretenimiento y que se yo, que se cuándo, pero ahora en ese tiempo no era entretenimiento. Pero yo En creo ese que tiempo... por eso los quitó él, para que le cantáramos a él. No, tú no sabes por qué prácticamente yo creo que en las iglesias de Cristo no se utiliza eso. Porque en la iglesia de Cristo hay un lema que dice que nosotros somos del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no está estipulado de que no hay... Todavía, ¿verdad? Esto es el Viejo Testamento Sí, todavía. este es Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay estipulado nada de ningún tipo de aparato de Sí, música ni eso. pero en el Nuevo Testamento él hizo otro Nuevo Testamento. Entonces eso es lo que creo yo, ¿no? Ah, De que ok. por eso que no se utilizan los instrumentos aquí en la iglesia ahora. Porque nosotros, la iglesia de Cristo está basada en el Nuevo Testamento. Sí. Y entonces todo esto era en el Viejo Testamento. Sí. En los libros del Nuevo Testamento no está que salieron con música ni nada. Ya me quitó, ya me... Más o menos explico ahora. Sí, ya, Ok. ya le entendí. 6. David los repartió en grupos siguiendo la orden de los hijos de Leví, es decir, de Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón fueron Ladán y Simei. Los hijos de Ladán fueron 3: Yesiel, el primero, seguido de Satán y Joel. Y los hijos de Simei fueron 3: Selomit, Jaziel y Harán. Estos fueron los jefes de la familia de Ladán. Y los hijos de Simei fueron Yahat, Siná, Yeús y Beira. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Yahat fue el primero y Siná el segundo.
pero Jehús y Bería no tuvieron muchos hijos, así que fueron contados como una sola familia. ¿Ok? 12. Los hijos de Coat fueron 4, Amirán, Izar, Hebrón y Usel. Y los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y fue apartado junto con sus hijos para dedicarse siempre a las cosas más santas. ¿Se recuerdan de Moisés, no? Sí, Y de Aarón. Sí. ¿Ok? Para quemar incenso delante del Señor y para servirle y bendecir en su nombre siempre. Los hijos de Moisés, hombre de Dios, fueron contados en la tribu de Leví, y fueron Gersón y Eliezer. El hijo de Gersón fue el jefe de Zebul, el hijo de Eliezer fue el jefe de Rehabías. Eliezer no tuvo otros hijos, pero Rehabías tuvo muchos hijos. Entonces Eliezer no tuvo otros hijos, pero Rehabías sí tuvo muchos más hijos. El hijo de Izar fue jefe de Selomit. Los hijos de Hebrón fueron el jefe Jerías, seguido de Amarías, Jahasíes y Jacamán. Los hijos de Uziel, para quemar incenso delante del Señor y para servirle y bendecirle en su nombre propio. Los hijos de Moisés fueron de Dios, fueron contados en la tribu de Leví y fueron que son. Yo estoy en el mismo lugar. No me dijiste nada, chico. Y no me dijiste nada. Fueron el jefe. Fueron el jefe Micaía, seguido de Isaías. Los hijos, ahora yo quiero que presten atención en esta parte aquí que vamos a estudiar ahora. Los hijos de Merarí fueron Malaí y Musí. Los hijos de Malí fueron Elisar y Cis. Eleazar murió sin haber tenido hijos. Fíjate, Eleazar murió sin haber tenido hijos, pero tuvo hijas. Y sus parientes, los hijos de Cis, la tomaron por mujeres. Fíjate, Elisar murió sin haber tenido hijos, pero tuvo hijas. Y sus parientes, los hijos de Cis, la tomaron por mujeres. Eran parientes. Eran parientes, pero usted no sabe por qué era eso. Le voy a decir por qué era eso. Eso era por esto que le voy a decir. Eso está en el libro de Números, capítulo 36, versículo 16 al 8. Mire para que usted vea cómo dice. Acerca de las hijas de Zelofat, esto es lo que el Señor ha ordenado. Pueden casarse como a ellas le parezca mejor, siempre y cuando se casen con alguien de la tribu de ¿quién? De su padre. Que las mujeres se pueden casar con cualquiera persona que sean de la tribu de su padre. ¿Para qué? La propiedad familiar de los hijos de Israel no pase de una tribu a otra, pues todo israelita estará vinculado a la propiedad familiar de la tribu de sus padres. ¿Ok? Toda mujer que tenga propiedad familiar entre las tribus de los hijos de Israel deberá casarse con alguien que pertenezca a la tribu de sus padres para que los hijos de Israel tengan cada uno la propiedad familiar de sus padres. No me recuerdo bien dónde está, hubo una parte ahí en que el padre tuvo hembra nada más. Sí. Entonces nada más que tuvieron hembra nada más. Entonces ellas no podían tener propiedades. Y entonces hablaron con Josué, que fue cuando le entregaron las propiedades y le preguntaron a Josué, ven acá, entonces nosotros no tenemos esposo ni nada. Entonces le dieron las propiedades. No me recuerdo si fue con Josué o fue con Moisés. ¿Tú me entiendes? Pero yo creo que fue con Josué. Y le entregaron las propiedades a ellas. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿para qué se casan entre ellos mismos, entre las mismas familias? Para que queden las cosas entre ellos. Entre ellas mismas, entre las mismas familiares. ¿No me entiendes? Papá decía que en aquellos años así no se casaban, para que si el dinero que tenían se quedaba en la misma familia, que no se lo dieran a otras familias, que pues los casaban.
Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya leyó eso. Ok. Los hijos de Musí fueron 3, Malí, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por la familia de sus padres. Según el censo, eran jefes de familia mayores de 20 años, cada uno contado por nombre, y todos ellos trabajaban en el ministerio de la casa del Señor. Y es que David dijo: el Señor, el Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo y habitará en Jerusalén para siempre. Los levitas tendrán que volver a cargar el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Fue así como, de acuerdo con las últimas palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví mayores de 20 años. Todos ellos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de todo objeto santificado, lo mismo que en la obra restante ministerio de la casa de Dios. Y para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para los preparados en sartén, para los tostados, para toda medida y cuenta, y para asistir todos los días, por la mañana y por la tarde, para dar gracias y tributar alabanzas al Señor. Bueno, aquí lo que podemos ver de que todas las cosas que Él está haciendo es, ¿para qué? Para que estén organizados, ¿en qué? En las ceremonias que le hacían al Señor. Sí. Como por ejemplo, tenía gente que cantaban, tenía gente que daban los sacrificios, tenía los sacerdotes también, y entonces ya está acomodando bien las cosas ahí. ¿Para qué? Para que la gente funcione bien en... Organizaba todo él muy bien, solitos. Sí, para que hicieran las cosas bien para el Señor. Sí. Porque el Señor no es de confusión, el Señor no es desorganizado, el Señor le gusta las cosas en orden. Y para ofrecer delante del Señor continuamente todos los holocaustos en los días de reposo y en las lunas nuevas. Y fiestas solemnes según su número, de acuerdo con su rito. Y para que en el ministerio de la casa del Señor estuvieran a cargo del tabernáculo de reunión y del santuario, bajo las órdenes de sus hermanos, los hijos de Aarón. Entonces a todos ellos los levitas los puso en eso. ¿Para qué? Para que hicieran bien las cosas del Señor. En orden. En orden. Mira, eso lo podemos ver. Vamos a ver aquí en lo que dice el número capítulo 3, versículo 59, versículo 5 al 9. Fíjate cómo dice: haz que la tribu de Leví se acerque. Ay, Dios mío. De Leví se acerque, diles que se presenten ante el sacerdote Aarón para que le sirvan. No sé qué tiene esto ahora. Anda medio loco. Ya sea lo que tiene ya. Ah, ¿se fue para allá, no? Sí, se fue para allá. Ok. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz que la tribu de Leví se acerque y dile que se presenten ante el sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen su función, es decir, que se hagan cargo de todas las congregaciones delante del tabernáculo de reunión y cumplan con el ministerio del tabernáculo. Dile que cuiden por todos los hijos de Israel todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todos los relacionados con ellos ministren en el servicio del tabernáculo. Fíjate lo que está haciendo David ahora. Lo está haciendo de acuerdo a qué? Con las cosas que el Señor le había encargado a Moisés. ¿Tú me entiendes? Y entonces ya le está haciendo caso, porque antiguamente usted sabe lo que hizo, que cogió y se llevó el tabernáculo del Señor, se lo llevó, lo puso en un carro, que eso no lo podía haber hecho. Porque el tabernáculo se llevaba en ¿cómo se llama esto? En los hombros. Y por favor. Ok, vamos a empezar en el capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar. Y como Nadab, Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar y Tamar y ejercieron el
¿Qué hicieron? El sacerdocio. David, junto con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimilec, de los hijos de Atimar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Había más hombres importantes de los hijos de Eleazar que los hijos de Atimar, y quedaron repartidos así de los hijos de Eleazar 16 jefes de casas paternas, de los hijos de Itamar 8 jefes de casas paternas. Ok, entonces fíjate lo que sucede aquí, que había más hijos en la familia de Eleazar, que eran hijos de Eleazar, que los hijos de Itamar. Los hijos de Eleazar eran 16 y los hijos de Itamar eran 8. ¿Ok? Y fueron repartidos por sorteo los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo jefes del santuario y príncipes de la casa de Dios. El escriba de los levitas, Semaías, hijo de Natael, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante del sacerdote Sadoc y de Ahamilec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, ¿no? Joyarib. La segunda a Jedaías. La tercera a Jaraí. La cuarta a Segorín. La quinta a Malaquías. La sexta a Benjamín. La séptima a Caos. La octava a Abias. La novena a Josué. La décima a Secanía. La undécima a Elisabib. La duodécima a Yaquín. La 13ª a Jupa. La 14ª a Jezebel. La 15ª a Bilgá. La 16ª a Imer. La 17ª a Gisel. La 18ª a Éfesis. La 19ª a Petajías. La 20ª a Ezequiel. La 21ª a Jaquín. La 22ª a Gamul. La 23ª a Delaía. La 24ª a Magasías. Estos fueron destruidos para su ministerio, para que entraran en la casa del Señor según le fue ordenado por Aarón sus padres, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Los restantes hijos de Leví fueron de los hijos de Amirán, Subael, y de los hijos de Subael, Yedeías, de los hijos de Rehabiat, el jefe de Isaías, de los israelitas, Isaritas, Selomot y Yahat, su hijo. De los hijos de Hebrón, el jefe Jerías, seguido de Amarías, Asaías, Jecamán, Micaía, hijo de Uziel, Samir, hijo de Micaía, Isaías, hermano de Micaía, Zacarías, hijo de Isaías, Malí y Musí, hijo de Merarí, Beno, hijo de Hazaías. Los hijos de Merarí, por parte de Hazaías, Beno, Soa, Zacur e Ibrí. Por parte de Malí, Elisar, que no tuvo hijos. Yeramel, hijo de Cis. Los hijos de Musí fueron Malí, Edar y Yerimot. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus casas paternas. También estos fueron sorteados como sus parientes aronitas delante del rey David, de Sadoc y Ahimelech. ¿Y quién era Sadoc? Sadoc era el sacerdote. Me descompuse. También con esos nombres me descontrolo, hermano. Yo todo. Oiga, ¿qué raza era esta? ¿Judíos o qué? Eran judíos, todos eran judíos. Okay. Ahimelech y de los jefes de la casa paterna de los sacerdotes y levitas, y los mismos el jefe de los padres que el menor de sus parientes. Ok, ahora vamos para el 25.
para el ministerio y para que profetizaran con, fíjate, arpas, salterios y címbalos. David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún. El número de ellos, que eran hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue el siguiente. Yo quiero mirar esto un momentico, vamos a una pausa aquí para ver esto aquí. Fíjate que dice aquí, para el ministerio y para que profetizaran. ¿Profetizaran con qué? Con arpas. Profetizaran con arpas, salterios, címbalos. David, fíjate, iban a profetizar, pero prácticamente siempre se profetiza. ¿Cómo se profetiza? Hablando, ¿no verdad? Sí. Pero iban a profetizar, fíjate cómo ellos van a profetizar. ¿Con qué? Con instrumentos musicales, con arpas, salterios y címbalos. ¿Ok? Están profetizando ¿con qué? Con música. Con música. Con música, sí. ¿Tú me entiendes? Eso es para que usted vea cómo Dios trabaja. Está profetizando a ellos con música. Jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, de Ham y Jesús. El número de ellos, que eran hombres idóneos para la obra de suministro, y fue el siguiente. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Natenías, Azarela, hijo de Asaf. Estos estaban bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Fíjate lo que está diciendo, fíjate. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netasías, Azarelo, hijo de Asaf, estos estaban bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Qué quiere decir? De que ellos le hacían caso al rey. ¿Quién era el rey en ese tiempo? Pues el hijo de David, Salomón. Pero estaba, creo que todavía estaba David el rey todavía, ¿no? Sí. Estaba todavía. Estaba vivo. Sí, estaba todavía vivo. Yo creo que era David que estaba de rey, ¿no? Entonces fíjate que entonces todos ellos recibían órdenes de quién, de David, porque David le gustaba mucho la música. A David le gustaba mucho la música y David, usted no se recuerda una vez que David, cuando estaban llevando el arca, que la recuperaron, que la trajeron, sí, que se puso a bailar, que se yo sé cuándo, ¿qué le hizo a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer? Ridículo, que se yo, que sé cuándo, como rey va a estar cantando, va a estar bailando, ¿tú me entiendes? Porque se gozaba, porque traían la de eso de... traían el arca del Señor, entonces sentía gozo y quería cantar y así. De los hijos de Jedún, Gedalías, Serías, Jesaías, Yasabías, Matatías y Semei. Estos 6 estaban bajo la dirección de Jedutún, su padre, el cual profetizaba al son del arpa. Profetizaba al son del arpa. Profetizaba al son de... Mira, yo voy a ver, espérate un momentico aquí, yo sé más o menos lo que quiere decir profetizar, pero vamos a ver bien aquí qué quiere decir la palabra profetizar. Vamos a ver bien aquí qué quiere decir la palabra profetizar o profetizaba. Oh, no. ¿Para dónde se cambió? Ah, no se cambió para ningún lado. Pero un momentico, yo voy a buscarla ahora. Vamos a ver qué quiere decir la palabra profetizaba o profetizar. Vamos a ver. Porque yo tengo entendido que profetizar es una persona, ¿no? Que habla por Dios, ¿no? Sí. Es una persona que habla por Dios. Pero vamos a ver bien. Vamos a ver bien aquí. ¿Por qué esto está...? Ok, profetizar. ¿Dónde está la palabra? Ah, profetizaba. Definición. Ok, profetizar. Vamos a buscarla aquí. Ah, pero no me quiere dar nada. Ok, de prophecy. Espérate, no me lo quiere dar en inglés, pero vamos a ver otra cosa aquí. Ok. Mira, profetizar. Mira, estos son los temas de profetizar. Adoración, gratitud, música, profecía, promesa. Son temas, diferentes temas, ¿no? Sí. Vamos a ver la información aquí que me dice otra información.
información, no tiene nada de información. No tiene aquí nada de tipo de literatura. Ah, sí. El filo de pilla. No. Sí, música, trasfondo cultural. Profetizar, profundo. Aquí tiene diferentes tipos de. Ok. Pero mira, una cosita que yo quería hacer, ¿no? Pero eso después lo vamos a hacer mejor. Lo voy a buscar en el idioma. Español. No, en el idioma que es. Vamos a ver un momento si lo podemos hacer ahorita ya, si tenemos tiempo. Profetizaba, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Vamos a ver aquí en dónde estamos. ¿En qué número estábamos? 25. Sí, 25. 25, ¿qué versículo? 25. Estamos en el 25. Sí, 25, no dice profetizaba. sí, era donde decía. ¿25 qué? 2, yo creo. ¿2? 2. No me acuerdo, estaba leyendo. O 3. Por ahí. No, no es Corinto. Esto me está trabajando un poco extraño. No está trabajando bien. Bueno, después vamos al país, ¿ok? No vamos para allá. Vamos a preocuparnos por eso, ¿ok? Profetizaba bajo las órdenes del rey, ¿ok? Entonces, cual profetizaba al son del arpa para aclamarle y alabar al Señor. De los hijos de Gemán, Busquía, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeromot, Hananías, Hananí, Eliad, Gidaltí, Romantí, Eser, Yosbecasa, Malotí, Jotir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Gemán, que era el evidente del rey en todo lo relacionado con Dios y exaltaba su poder. Dios le dijo a Gemán, Dios le dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban en la casa del Señor bajo la dirección musical de su padre, con címbalos, salterios y arpas, y para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Gemán estaban allí por disposición del rey. El número de todos los aptos e instruidos en el canto para honrar al Señor era de 288, incluyendo a sus hermanos. Tenían 288 para el canto. Los turnos para ministrar fueron sorteados, sin distinguir entre pequeños y grandes, ni entre maestros y discípulos. El primero, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Sí. Pues son los levitas, ¿verdad? Ni entre maestros y discípulos. El primero en salir sorteado fue Asaf de José. El segundo fue Gedalías, que con sus hermanos e hijos eran 12. El tercero fue Zacur, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El cuarto fue Isri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Espérate, eran 12 y 12, ¿verdad? ¿Cómo es esto aquí? Esto aquí. Fíjate, el tercero, pero acá, ¿qué es esto aquí? El segundo fue Gedalías, que con sus hermanos e hijas eran 12. El tercero fue Zacur, que con sus hijos y hermanos eran 12. El cuarto fue Isri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El quinto fue Netanía, que con sus hijos y sus hermanos eran 12.
El sexto fue Burquía, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El séptimo fue Gracel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El octavo fue Esaías, que con sus hermanos, con sus hijos y sus hermanos eran 12. El noveno fue Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El séptimo fue, el décimo fue Simei, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El undécimo fue Azarel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El duodécimo fue Jesabía, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimotercero fue Subaúl, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimocuarto fue Matías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimoquinto fue Jeremot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimosexto fue Hananías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimoséptimo fue Joseba Casa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimoctavo fue Hananí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El decimonoveno fue Malotí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El vigésimo fue Eliad, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El vigésimo primero fue Jotir, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Vigésimo segundo fue Hidartí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El vigésimo tercero fue Magisot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. El vigésimo cuarto fue Romantí, ese que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Eran 12. Yo no sé, es que 12, 12, no sé, es que Dios es así, Dios es así. 12, no se recuerdan, eran 12 tribus. Y después con Jesús, 12 apóstoles. ¿Tú me entiendes? Para que usted vea cómo trabajan las cosas. Y 12, y 12, y 12. Es que a Dios le gustan las cosas perfectas. Ok. Perfecto. Vamos para el capítulo 14, 26. Los porteros fueron distribuidos de la siguiente manera: de los coreitas, Meselianas, hijos de Coré, de los hijos de Asaf, de los hijos de Meselenias, Zacarías, el primogénito. ¿Qué cosa es primogénito? Firstborn. En Spanish, El primero nacido. el primer nacido. Okay. El primogénito seguido de Gediael, Zebadías y Janiel, Elán, Johanán y Eligoneari. En ese orden, de los hijos de Obed, Edom, Semaías, el primogénito, seguido de Josabad, Joab, Sacar, Natanael, Amael, Isaacar y Petuel. Y en ese orden, y es que Dios había bendecido a Obed, Edom. ¿No se recuerda que cuando Dios había bendecido a Obed? ¿No se recuerda? Le dio 12, no le dio mucho. Aquí no quiere salir esto ahora aquí. No sé por qué no quiere salir. Están trabajando esto mal. Yo no sé por qué salen. Ok, Samuel A. Sí, cuando Dios lo bendició, eso está en el segundo de Samuel. Así acerca el Señor se quedó 3 mesas en la casa de Gatistad, Obedón, y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Eso está en el segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 11. ¿Ok?
Semaías, hijo de Obed, también tuvo hijos que fueron jefes de la familia de sus padres. Eran hombres muy valientes y esforzados. Sus hijos fueron Orní, Rafael, Obed y Alzabat, y sus hermanos Eluí y Samaquías, que eran hombres esforzados, todos eran esforzados. Todos estos eran descendientes de Obed Edom. Todos ellos con sus hijos y hermanos eran 62 hombres robustos y fuertes para el servicio. Eran así como yo. Los hijos de Meselemias y sus hermanos fueron 18 hombres valientes. De Josá, que era de los descendientes de Merari, el jefe de Semerí, que no era el primogénito, pero su padre lo nombró jefe. Mira, él no era primogénito, pero su papá lo nombró jefe. Seguido de Ilcias, Tebalías y Zacarías. En ese orden, en total, los hijos de Josá y sus hermanos fueron 13. La distribución... Ahí sí fueron 13. Fueron 13, sí. Y sus hermanos fueron 13. ¿Sí? La distribución de los porteros se hizo entre estos, y los más importantes se alternaban con sus hermanos en la vigilancia para servir en la casa del Señor. Todas estas cosas se lo está haciendo, ¿para qué? Para el Señor, para hacerle obra al Señor y para glorificarlo a Él. La vigilancia de cada puerta se decidió por sorteo según sus casas paternas y sin distinguir entre pequeños y grandes. La puerta del oriente le tocó por suerte a Selemías. Luego se sorteó la puerta del norte y esta le tocó a su hijo Zacarías, que era un consejero muy inteligente. A Obed-Edom le tocó la puerta del sur y a sus hijos la casa de provisión del templo. Sufán y Josá compartían la vigilancia de la puerta de Selequet al occidente, en el camino de la cuesta. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y en la casa de provisiones 2 en cada turno. En la cámara de los utensilios al occidente 4 vigilaban el camino y 2 vigilaban la cámara. Yo no sé para qué tenían tanta vigilancia, bueno, pero ya usted sabe. Esta fue la distribución de los ponteros, correitas y meraritas. De los levitas, Ahías estaba a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los objetos santificados. En cuanto a los hijos de Ladán, hijos de Gresón, los hijos de la casa paterna de Ladán, gresonitas, fueron los geitas. Los hijos de Yelí, Setán y su hermano Joel estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De entre los animalitas, israelitas, berjonitas y uselitas, el jefe sobre los tesoros era Sebuel, hijo de Gresón, hijo de Moisés. En cuanto a su hermano Eliser y su hijo era Regebías, y sus descendientes en línea directa eran Jeseías, Jorán y Sicrí y Selomí. Tanto Selomí como sus hermanos estaban a cargo de todos los tesoros y de todos los objetos santificados que habían consagrado al rey David. Los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes de ejército. Todo lo habían consagrado de los botines de guerra para reparar la casa del Señor. También estaba a cargo Selomí y de sus hermanos todo lo que habían consagrado el vidente Samuel. Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, hijo de Zeruya, y todo lo que otros consagraban. ¿Se acuerdan de Abner? ¿Me acuerdan de qué? Abner. No, si no me acuerdo ni del nombre. ¿No se acuerdan de los hijos de Zeruya? No, hermano, usted no está hablando en japonés.
que los hijos de Zeruya eran guerreros que le gustaban matar a las personas y todo eso. Pues sí. Y que uno cogió, no se recuerda que uno se subió para el altar cuando David, el hijo de David lo iba a matar, cuando Salomón lo iba a matar, que se subió para el altar. No. ¿No se recuerda? Ok, Es está que bien. yo me descontrolo con todos esos nombres, hermano. Ok, está bien. Okay. De los 29, de los Isaritas, Kenanías y sus hijos eran los gobernadores y jueces de Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Hasabías y sus parientes, que eran 1700 hombres aguerridos. Gobernaban a Israel en la ribera occidental de Jordán, en todo lo concerniente a cuestiones del Señor y del Rey. Jerías era jefe de los jerobritas, repartidos por su linaje y por su familia. Fueron registrados en el año 40 del reinado de David y se encontró que entre ellos había hombres fuertes y aguerridos en Gezer de Galad. Sus parientes, también hombres valientes, eran 2700 jefes de familia. El rey David lo puso al mando de los reunitas y gaditas y de la media tribu de Manasés. ¿Se acuerdan de esas tribus? De la tribu de los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés. ¿No se acuerdan de ellos? Esos fueron los que se quedaron del otro lado de Jordán. Oh, sí. No se da cuenta que le dijeron que nosotros nos vamos a quedar aquí y entonces después dijeron, ustedes se van a quedar aquí, pero tienen que ir a pelear con nosotros. Sí. Ok. Ya se recuerdan, ¿no? ¿Cómo se acuerda usted de eso? Ya me acuerdo de No, es que yo me descontrolo con los nombres. Sí, los nombres, ¿no? Fíjese, me descontrolo con los nombres de mis hijos. Ah, sí. Muy bien. Le habla a uno y menciona a todos los muchachos. Para todos los relacionados con Dios y con el Rey. ¿Qué hora tienes? Yo tengo 15. Y 47, faltan 15. Entonces, pues, vamos a hacer el 27 también, ¿qué? Ok. Sí, porque todos esos son... Estos son los jefes israelitas, jefes de familias y de militares y de centenas, oficiales que servían al rey en todos los asuntos relacionados con las divisiones que cada mes y durante todo el año entraban y salían. Cada división estaba formada por 24,000 hombres. La primera división del primer mes la comandaba Yasobeán, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000 hombres. 24,000 hombres. De los descendientes de Fares, Yasobeán fue jefe de todas las capitanes de la compañía del primer mes. Al mando de la división del segundo mes estaba Dodai. ¿Dodai o Dodai? Yo siento Dodai porque se pronuncia como digan en inglés, ¿no? Dodai. Es Dodai. Dodai el Ajojita. Miclot era el jefe de su división, en la que también había 24,000 hombres. Los jefes de la tercera división para el tercer mes era Benaías, hijo de Joyada, el sumo sacerdote. En su división había 24,000 hombres. Mira, 24,000 hombres aquí, 24,000 hombres allá. Este Benanía era uno de los 30 valientes y comandaba a los 30 en su división. Estaba su hijo Amisabad. El cuarto jefe para el cuarto mes era Isael, hermano de Joab, seguido de su hijo Zebadías. En su división había 24,000 hombres. El quinto jefe para el quinto mes era Samud, el israelita. En su división había 24,000 hombres. Ahora aquí podemos ver que son 24,000 hombres por cada división, por cada mes, ¿no? El sexto jefe para el séptimo mes era hijo de Iqués, el de Tecoa. En su división había 24,000 hombres.
El séptimo jefe para el séptimo mes era Gelés, el pelonita, pelón, de los efranitas. En su división había 24,000 hombres. El octavo jefe para el octavo mes era Sibaquei, el Jusafita de los Serajitas. En su división había 24,000 hombres. El noveno jefe para el noveno mes era Abisel, el anototita de los benjaminitas. El anototita de los benjaminitas. En su división había 24,000 hombres. El décimo jefe para el décimo mes era Maraya, el netofatita de los hijos de Serajitas. En su división había 24,000 hombres. El undécimo, para el undécimo mes era Benaías, el peranotonita de los cuales, de los efranitas. En su división había 24,000 hombres. El duodécimo jefe para el duodécimo mes era Gidaí, el netofatita de los descendientes de Otonel. En su división había 24,000 hombres. Al mando de las tribus de Israel estaban Elisel, hijo de Sequerí, jefe de los reunitas, Sebatías, hijo de Macá, jefe de los semonitas, Esabía, hijo de Samuel, jefe de los levitas. Bueno, lo que me acabo de dar de cuenta, ¿no? De que ellos tenían 12 meses, ¿no? El 12 más 12. ¿Fueron 12 meses? Sí, eran por mes, no eran que estaban haciendo las cosas por meses, mira, fíjate. Sí, porque dije cada mes. El undécimo, ¿qué número es el 11, no? Sí. El undécimo jefe para el undécimo mes, 11 meses, ¿no? El undécimo es el 11, creo. Entonces yo creo que son 12 meses igual también como los que tenemos nosotros actualmente ahora. Efranita, en su división había 24,000 hombres. El duodécimo, ¿no? El duodécimo es el 12, ¿no? Es el 12, sí. El duodécimo jefe para el duodécimo mes era Gedea, el mofita de los descendientes de Otonea. En su división había 24,000 hombres. Entonces ya no menciona más meses aquí ya. Entonces yo creo que son 12 meses como los que tenemos nosotros ahora. Entonces sí. Porque aquí ya no menciona más meses, ya mira como dice aquí en el 16. Al mando de las tribus de Israel estaban Elisel, hijo de Sicri, jefe de los reunitas, Cefatías, hijo de Macá, jefe de los semonitas, Hasabías, hijo de Kemuel, jefe de los levitas, Sadoc, jefe de los aronitas, Eluí, uno de los hermanos de David, de Judá, Onri, hijo de Mecael, de los de Isaacar, Ismaía, hijo de Abdía, de los de Zabulón, Yerimot, hijo de Azariel, de los de Neftali, Oseas, hijo de Asasías, de los Efranitas, Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manases, y tú, hijo de Zacarías, de la otra media tribu de Manases en Galaad, Jaziel, hijo de Abder, de los benjaminitas, Azarel, hijo de Jeroán, de los danitas. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. Entonces eran 12 meses. Eran 12 meses. 12 meses. Ay, estamos igualitos, 12 y 12. David, 23. David no incluyó a los que eran menores de 20 años porque el Señor le había prometido hacer a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joa, hijo de Zeruya, había empezado a hacer el censo, pero no lo concluyó porque el castigo de Dios sobre Israel, el castigo de Dios sobre Israel vino por causa de eso. Y por lo tanto el número no se concluyó en el registro. ¿No se recuerda? Que cuando él estaba pues lo que estaba haciendo él era un censo para contar a la gente, por eso fue que lo castigó. Pero aquí estaba contando a la gente, ¿pero para qué? Para que sirvieran a Dios.
¿Tú me entiendes? Entonces fíjate cómo sale a reducir eso también de lo que estaba diciendo, ¿no? Que Joab, hijo de Zeruya, había empezado a hacer el censo, pero no lo concluyó por el castigo de Dios sobre Israel. Vino por causa de eso y por tanto el número no se incluyó en el registro de las crónicas del rey de David. Asmaveth, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoreros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, tenía a su cargo los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Erri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los que cultivaban las tierras. Simei, el ramita, estaba a cargo de las viñas, y Zabdí, el seismita, del fruto de las viñas para las bodegas. Baal Hanán, el gaderita, estaba a cargo de los olivares y de las higueras y de las cefelas, y Joas de los almacenes de aceite. Sitrei, el saronita, tenía a su cargo el ganado que pastaba en Saraón, y Zafat, hijo de Aldei, se ocupaba del ganado que había en los valles. De los camellos se ocupaba Obil, el ismaelita, de las asnas, Yehesdías, el meronita, meronotita, Yehedías, el meronotitas, y de las ovejas, Jasís, el agareno. Todo esto eran administradores de las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, que era un hombre prudente, era consejero y escriba, y Yaciel, hijo de Jacmoni, cuidaba a los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey, y Husaí, el arquita, era amigo del rey. Después Ahitofel estaba Joiada, hijo de Banías, y Abiatar. Joab era el general del ejército del rey. Aquí terminamos ya el 27, yo creo que vamos a parar aquí, ¿ok? Así que entonces en la semana que viene vamos a empezar con el capítulo 28. Muchas gracias para todas las personas que nos están mirando por Facebook. Muchas gracias, hasta luego.